No hay ningún problema, me parece bien. Sí, sí. Eso, bueno, eso correspondiente a mi currículum de vida. Eso, bueno, Brian, ya de lo que me ha comentado y ya metiéndonos en el tema en sí, pues, y ya conoce parte de lo que es, de lo que yo estoy tratando, que es la niñez trans, más que todo. Y quisiera empezar por ahí, justo por el tema de niñez trans. ¿Cómo usted lo considera este tema? ¿Cómo considera la niñez trans? ¿Qué perspectiva, qué criterio tiene respecto a este tema más que todo? Y de la niñez, que también eso es un punto súper delicado, se podría decir, no es que un tema que lo vamos a tratar como si nada, entonces también es un tema un poquito que lo sobrelleva. Entonces sí quisiera saber, conocer usted qué opina acerca del tema niñez trans que hoy en día se ve y se lo está visibilizando más. Un tema que ha estado invisibilizado porque ha existido prácticamente a lo largo de la historia, pero ahora se le está dando como que mayor fuerza, mayor visibilidad. Entonces sí me gustaría conocer su criterio acerca precisamente de la niñez. Claro, con mucho gusto. Bueno, el tema de niñez trans tú lo has introducido un poco de una manera que yo estoy, sí, de acuerdo, porque parece un tema novedoso, ¿no? Y a lo mejor es un tema novedoso de investigación, tal vez es un tema novedoso en el espacio de lo público, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea un tema nuevo, ¿sí? Ujú. Es un tema que ha existido durante toda la historia de la humanidad, si queremos. Se ha relatado de algunas maneras en algunos estudios antropológicos, ¿sí? Al igual que otras formas de diversidad sexual, ¿no? Sin embargo, la identidad de la niñez trans, por ejemplo, bueno, es una diversidad sexual de tipo de género, ¿no? Con respecto a la expresión, a la autopercepción del individuo y a cómo decide expresar un género sentido. Y en esa línea es importante comprender pues, que hay una identidad de género y hay una expresión de género. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces nos autopercibimos de una manera, pero luego hay otro paso, que es expresarlo. Y en ese sentido hay que comprender la invisibilización, no solamente como producto de un secreto social, sino también como resultado de un control social sobre los individuos, que es el autocontrol, que es como de alguna manera, si dentro de las sociedades, pues nadie es de otro planeta. Yo siempre suelo decir que si una sociedad es más o menos discriminadora, tiene transfobia o machismo, pues todos sus individuos, inclusive las mujeres, inclusive las personas trans, inclusive las personas LGBTI, pues somos resultados también de ese tiempo y por lo tanto también cargamos la misma cantidad de machismo, de LGBTI-fobia, de transfobia. Y por lo tanto, ¿sí? Los individuos que podemos pertenecer a las diversidades sexuales somos también agentes culturales del tiempo, de nuestra sociedad. Y por lo tanto hay una invisibilización, sí, política, hay una invisibilización intencional desde los espacios donde la decisión de lo que se muestra, de lo que no se muestra, pero además de donde se deciden cómo se muestran las cosas. Pero además también aquí hay un autocontrol, que es precisamente uno de los mecanismos que en sociología se debaten más sobre las concepciones a veces sociales, a veces jurídicas, de las conductas desviadas. Es decir, tan pronto como la sociedad identifica conductas que supone desviadas, son generalmente criminalizadas. Y por lo tanto, pues también tiene otros mecanismos, no solamente el mecanismo de la criminalización, sino también el mecanismo social de la vergüenza, por ejemplo. ¿Sí? Por Lo ejemplo, un diferente acto, que ¿cómo? comúnmente dicen lo diferente, como que se lo tiende a tachar, se podría decir de que, ah, no, por acá se desvió, es lo anormal, supuestamente se salió del Sí, rango y vienen exacto. estas características reproductivas de discriminación, exclusión, apartar. Sí, exacto. O sea, es de alguna manera, socialmente hay diferencias aceptables y diferencias que se nos han ido construyendo como diferencias que deberían generarnos vergüenza. Entonces yo sobre todo quiero hacer énfasis en el autocontrol, que es el mecanismo de control social de la vergüenza propia. Y en ese sentido la comunidad LGBTI se ha autosilenciado también.
Esto no solamente es un mecanismo externo explícito, sino que también son mecanismos más internos, colectivos, implícitos. Entonces, el mismo individuo ha decidido también invisibilizarse. Por lo tanto, tenemos muchas personas que, pese a tener una identidad de género trans, no logran expresar esa identidad de género. Entonces, tienen una identidad de género trans, pero su expresión de género no concuerda con su identidad. Por ejemplo, nosotros estamos bastante acostumbrados, ¿no?, a hablar de la identidad transgénero como una identidad propia de la adultez. ¿Sí? Y alrededor de la adultez se ha diseñado no solamente la forma de comprensión de la identidad trans, sino también las respuestas jurídicas que se ha dado a partir de las luchas sociales que se han obtenido, ¿no? Es decir, toda la lucha por la despenalización de la homosexualidad, por ejemplo, realmente fue una lucha de las mujeres trans ecuatorianas. Pero bueno, como también había una falta de comprensión ahí, es decir, una deuda histórica, no solo política, no solo jurídica, sino además académica, entonces tampoco comprendíamos la diferencia entre la homosexualidad y la identidad trans, por ejemplo. Entonces siempre se mezclaba un poco. Pero lo interesante no solamente es la mezcla, como que todos éramos una misma cosa, sino que se volvió una identidad, bueno, la diversidad sexual se volvió una identidad adultocéntrica, reservada para los adultos. Es decir, y aquí hay que comprender, porque la sacamos de la lista de crímenes, pero no quiere decir que dejó de ser considerado conducta desviada en el espacio social. Entonces yo siempre digo esto, no hay que comprender que lo jurídico no es siempre idéntico a lo social. Y a veces tenemos unos avances jurídicos resultado de nuestras constituciones o de bloques de constitucionalidad internacionales, como por ejemplo el Ecuador tiene como fuentes de derecho no solo la Constitución, sino también los tratados internacionales de derechos humanos. Y en ese sentido a veces logramos unos avances jurídicos, pero que no se reflejan en avances socioculturales. Entonces la identidad trans, por ejemplo, ha tenido unos avances jurídicos, pero no ha tenido avances tan significativos en el espacio sociocultural. Y por lo tanto se sigue viendo como algo malo, como algo que debería generar vergüenza, y pues algo que hay que llegar a la adultez para tener algo de valor para hacerlo. Cuando uno conversa con alguna de las mujeres trans adultas y plantea el tema de la niñez, ¿sí?, incluso ellas mismas en algunos casos suelen manifestar que los niños y niñas deben esperar hasta ser mayores de edad. Incluso ellas mismas replican discursos, como yo les dije, no es que las mujeres trans, por ser trans, ser de la diversidad sexual, son de otro planeta, son de aquí mismo, no igual que nosotros. Entonces también replican los mismos discursos que encontramos en cualquier lugar. Y ellas mismas replican estos discursos de contener la expresión de la identidad. Pero curiosamente, ellas mismas nos comentan que desde muy pequeñas ya sentían, ya sabían cuál era su identidad. Entonces había una identidad trans, pero no expresada. Entonces, claro, como hemos logrado de alguna manera hablar del tema desde la adultez, pero no nunca lo sacamos desde el espacio de la vergüenza y del espacio de la conducta desviada, desde el enfoque sociocultural, se sigue viendo como algo malo. Es decir, no hemos superado la concepción de maldad sobre la identidad de la diversidad sexual. Por lo tanto, aquí hay una cosa, ¿no? Por un lado, hay digamos, un proceso de intento de purificación de los niños, ¿no? Suponemos que los niños son entes puros, entes que no ejercen conciencia, que son entes ingenuos, que son entes que realmente no tienen conocimiento sobre su propia identidad, que son personas, seres humanos ignorantes. Por lo tanto, se encuentran en una etapa de madurez, de maduración. Y esto es sumamente grave, porque cuando nosotros planteamos a un menor de edad como un futuro ser humano y no le reconocemos como un ser humano completo, entonces consideramos que no hay un deber de acompañamiento de sus derechos y de tutoría de sus derechos, sino que hay un deber de reemplazo, ¿sí?, de imponer la forma en la cual se expresan sus derechos. Entonces los niños no solamente son ignorantes, y esto es un tema de adultocentrismo, ¿no? Todos los derechos están alrededor del adulto. No solo son ignorantes, sino que además son buenos. Y como son buenos, ignorantes, ingenuos, hay que protegerlos de la maldad. La identidad de género diversa, la identidad trans puntualmente, es mala, socioculturalmente hablando. Por lo tanto, hay que proteger a los niños de esas identidades y esas influencias externas. Y eso nos ha hecho muchísimo daño, porque si se ocultaba por vergüenza en la adultez, se ocultaba mucho más en la niñez, pero los mecanismos
que se usa para ocultar ya no son solamente el autocontrol, sino que son mecanismos de violencia y de intentos de educación, dependiendo de los mecanismos y dispositivos que la misma sociedad haya definido como legítimos para educar. Entonces, sociedades en las que creemos que el castigo, que la letra con sangre entra, por lo tanto, el control de la identidad trans en la niñez es un control de violación de sus derechos, derechos como a una vida libre de violencia, a una vida libre de discriminación y de castigos físicos directos y bastante preocupantes. Más que todo también de como de reprimirlos, de reprimir este sentido, como tú ya lo manifestaste anteriormente, de expresarse libremente. O sea, te tienden a decir no. O sea, tenemos la mirada fija desde el adulto. El adulto te dice como padre, como madre, como docente y como sociedad en general, te tienden a decir no, como usted nació con tal determinantes genitales, usted es un niño o usted es una niña y desde allí no tiene que salirse porque si dice otra cosa, no, usted está mal y aquí viene el sentido patológico que se empieza a este tipo de expresiones de identidades, a quererlas tratar por el tema de salud, de la psicología, porque se dice que está en esta etapa de confusión, comúnmente de que se está desviando y no sabe lo que en realidad está sintiendo, lo que está expresando, y entonces la salud, la psicología tienen que actuar. ¿Para qué? Para que él vaya siguiendo su lineamiento, que es de ser niño o de ser niña, y pare de contar porque no hay paso para terceras vías. Entonces, este también es uno de los problemas, como bien lo manifestaste, del adultocentrismo, que no existe el acompañamiento quizá. Quizá ahora ya se está dando un poco más en este tema, ya es como un poco más abierto, ya existe quizá el apoyo y también la guía, el acompañamiento por parte de las familias también, que de una u otra manera no están cerradas a estos temas y acompañan en este proceso a la niña o al niño. Entonces sí es Claro, por ejemplo, fundamental. tú lo que decías algo, se intenta reprimir. Claro, como lo retomo, ¿no? De alguna manera nunca superamos la idea de que estaba mal, de que era algo incorrecto. Por lo tanto, es algo de lo cual hay que protegernos. Pese a que jurídicamente y en discurso bonito, digamos, respetarlo, internamente seguimos pensando en que hay que evitarlo a toda costa. Ahora, cuando una persona se propone reprimir a un menor, hay que tratar de comprender qué cosas son productos, son reprimibles y qué cosas pueden ser corregibles. Por ejemplo, claro que, por ejemplo, desde ciertas teorías psicológicas y psicoanalistas, el niño necesita ir siendo condicionado por su entorno con respecto a las conductas permitidas, incluso para que pueda comprender la diferencia entre el crimen, las conductas permitidas, el bien, el mal, ¿no? Y todo lo que implica vivir en armonía social. Y para eso, pues, desde el psicoanálisis se habla de la autoridad que nace con el padre y la madre, y el posible castigo físico, incluso en el control, que se replica también en el Estado, ¿no? El Estado también ejerce castigo físico y de alguna manera represión. Pero aquí hay importantísimo diferenciar lo que es una conducta de lo que es una identidad. Las conductas son reprimibles. Una conducta puede tratar de encursarse, por ejemplo, ¿no? Una rabieta de un niño, una manera de solucionar los problemas, son conductas que los niños pueden estar desarrollando y que son susceptibles a ser manejadas en pro de la armonía de la convivencia social. Pero una identidad no es una conducta. Entonces, la identidad trans no es una conducta trans, y esa es también una confusión académica que no hemos logrado transmitir a la sociedad para posicionar a la identidad trans como eso, como una identidad que por lo tanto no es reprimible y no es cambiable, no es modificable, al menos no desde el condicionamiento social. Entonces, ahí hay una confusión académica que no hemos logrado pagar, como una deuda con la población trans, que aún hace creer a los padres que es posible, reprimiendo, modificar la conducta. Y claro, esto precisamente no es una conducta. Pero además es sumamente grave, porque el adultocentrismo nos posiciona al niño, ¿sí?, como un cuasi ser humano. Y ahí es gravísimo, porque los niños también son seres humanos y entonces también tienen todos los derechos humanos. Y los derechos humanos son algunos, ¿no? Y a mí siempre me gusta poner énfasis en uno, que es justamente el derecho que se le ha reconocido a las personas adultas trans, que es la libertad de expresión. Y a veces la libertad de expresión se confunde con el tema político o con el tema de prensa, ¿no?
Pero la libertad de expresión, que es lo que nos permite a nosotros movernos en un espacio social, expresar lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras ideas y nuestra identidad, claro, es un derecho que todo el mundo está de acuerdo con que es un derecho humano. Pero cuando hablamos de los niños, parece que los niños no fueran tan humanos como un adulto. Y entonces se le restringe su derecho a la libertad de expresión. Y puntualmente a la libertad de expresión trans. Es lo que te decía yo. No es que antes no habían, sino que antes la represión contra la expresión era tan grande que, a ver, si te van a meter preso, pues era mucho mejor mantenerlo en un secreto absoluto. Y eso hasta el día de hoy lo mantenemos. También acompañado con un tema de esta confusión entre la identidad y la conducta, nos aparecen también lo que yo llamo autoridades socioculturales. Si bien en nuestra sociedad tenemos autoridades, por ejemplo, autoridades políticas, autoridades del derecho, también tenemos otras autoridades que guían nuestro pensamiento, que pueden llenar de legitimidad ciertas prácticas y que son nocivas para la niñez. La ausencia de un Estado, ¿sí?, que debería ser la autoridad de defensa y promoción de los derechos del niño, permite que se posicionen otras autoridades. Cuando el Estado no asume su rol de protección, los padres, las comunidades, asumen pues ciertas recomendaciones, consejos de otras autoridades no legítimas, pero que se posicionan muy bien en el espacio cultural. Por ejemplo, autoridades religiosas, autoridades de la academia, que pueden ser autoridades incluso que no se encuentran actualizadas con respecto a sus conocimientos, ¿sí? Buscan apoyo, buscan ayuda, no encuentran. La única opción que encuentran son psicólogos que recomiendan terapias de conversión, ¿sí? Terapias de tratar de curar a la identidad diversa. Y estos son profesionales, no son autoridades socioculturales, y que están recomendando y haciendo lo que yo le llamo una promesa mortal. Es decir, te están diciendo que después de todo el sufrimiento, sus niños serán más felices y sus niños también se curarán. Y claro, a ver, algo de razón tienen porque la identidad de género diversa en sociedades que no las aceptan es muy difícil de llevarla, ¿sí? Y entonces confundimos. Si aquí la culpa, pese a que la sociedad nos genera violencia, discriminación, pues consideramos que es mejor no serlo. Y entonces se ofrece esa promesa de que va a vivir mejor si ejercemos ciertos niveles de violencia y control sobre el menor. Ahora, para hablar un poquito sobre la identidad de género trans, puntualmente, para tratar de comprenderla un poco, yo siempre me gusta no ponerla como una opción, ¿no? Como una opción de alternativas, sino me gusta ponerla como que las identidades son sumamente diferentes, ¿no? Es decir, hay un sinnúmero de identidades de género incluso. Es decir, en el momento que uno nace, ¿sí? Uno no nace niño o niña, es decir, ahí hay un problema porque, y aquí también hay un enfrentamiento contra ciertos grupos ideológicos conservadores, ¿no? Que se autodenominan más pro vida, los grupos de con mis hijos no te metas, ¿no? Y ellos dicen un argumento que a mí me gusta tomar para comprender la dimensión social del género, y ellos dicen, claro, si nace niño, niño siempre será, ¿no? Y ellos dicen que las personas que estamos promoviendo derechos humanos, que no son nada nuevos, estamos en contra de la biología. Entonces, ahí me gusta a mí retomar ese tema de la biología, porque hay una diferencia entre lo que puede ser el sexo, las características sexuales de nacimiento, biológicas, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la construcción de la identidad de género. Y no solamente con la identidad de género, sino con la construcción del género en general. ¿En qué sentido? Un ser humano, claro que nace con unas características sexuales definidas. Y en ese punto una persona puede nacer con, por ejemplo, con pene o vulva como características masculino y femenino. Pero incluso ese binarismo, ¿sí? Divergen de ese binarismo. Entonces nos encontramos con identidades intersex, por ejemplo, ¿no? Personas que pueden tener vulva, pero aparato reproductor interno masculino, o que pueden tener vulva y pene, o pueden tener pene y un aparato reproductor femenino. Entonces tampoco es cierto que la biología sea tan exacta en ponernos en un lado o en el otro. Pero bueno, no es el tema biológico el que nos preocupa, porque si bien uno no nace, y aquí es el conflicto,
Uno no nace niño, niña. Uno nace, como te digo, como un cuerpo biológico que tiene características sexuales predeterminadas para la reproducción, ¿sí? Que hemos definido como masculinas y femeninas, ¿sí? Pero Simone de Beauvoir solía decir algo que lo hablaba del feminismo y a mí me gusta retomarlo para compartir la identidad. Claro, suena como súper romántico, pero no, yo creo que no era un tema de inspiración lo que buscaba, sino precisamente a que el ser mujer no está definido, al menos en el espacio de la convivencia social, en el espacio del performance, ¿sí? En el espacio donde mostramos quiénes somos, no está definido por la biología, sino que está definido por un montón de prácticas cotidianas, históricas, sociales, culturales, que van transformando los cuerpos Uy, se cortó. y sus momentos y el bebé, ¿sí? En su rostro, en su estética, uno no puede diferenciar si es un niño o una niña. Pero claro, va pasando el tiempo y hay prácticas que son socioculturales, no biológicas, como dejarse crecer el cabello, como cortarse el cabello muy bajito, como por ejemplo el cuidado extremo sobre la piel de las niñas, que genera pues pieles más cuidadas, por ejemplo, toda la práctica alrededor de la depilación. No son cosas culturales al punto de que no tienen vello corporal, ¿sí? Y hay una idea alrededor de las mujeres de que no deben tener vello corporal o que no tienen vello corporal, y eso es una idea muy falsa, ¿sí? Pero es tan fuerte la idea cultural que las mujeres se ven obligadas a estar depilándose constantemente, es cultural. Un niño, por ejemplo, que desde el espacio cultural se le permite jugar, está más en el sol, entonces también genera ciertas características corporales, desarrolla cierta musculatura, y entonces luego toma forma de un niño, ¿sí? Entonces nadie nace niño o niña, ¿sí? Sino que aprende a hacerlo. Desde el momento en el cual nos enseñan a cortarnos el cabello, a sentirnos cómodos con una práctica de ropa, con una práctica de corte de cabello, con una práctica de hablar, y se nos enseñan formas masculinas de ser y formas femeninas de ser. Y entonces, cuando uno nace, no nace niño o niña, no nace con un género, sino que llega a un mundo que le bombardea de un género previamente asignado. Porque socioculturalmente decidimos que un pene tiene que comportarse de cierta manera y una vagina de cierta otra manera. Entonces nadie nace niño, sino que se le impone desde el nacimiento un género que va a tener que aprender y que es casi que imitado automáticamente. Y desde el momento del nacimiento se le corrige al niño, así no se pone el brazo. Con eso no se juega. No hables así que pareces niña, y se le da la tonalidad de vergüenza de lo femenino. Y así mismo las niñas, ¿no? No hables así, no juegues que pareces niño. Y ahí la niña comienza a comprender que no tiene que ser niño. Entonces es un mundo que te asignó un género, pero Una el género construcción. no está, sí, es una construcción, pero además no es tan exacto. Porque a mí me gustaría, por ejemplo, comparar, ¿no? ¿Qué es ser un niño? ¿Qué es ser un hombre? Y bueno, si estoy en Ecuador, pues puedo definir algunas cosas, como dejarse el vello, pero estas no son opciones que se sigan en todos lados. Porque a mí me gusta poner este ejemplo muy moderno del K-pop, por ejemplo, ¿no? Y de la estética juvenil de Surcorea. ¿Qué es ser un hombre en Ecuador versus ser un hombre en Surcorea? Lo que son los hombres coreanos, la estética masculina del hombre, ¿sí? En Corea es una estética totalmente diferente a la del hombre ecuatoriano. Totalmente diferente. Las prácticas, por ejemplo, de la depilación son mucho más comunes. El uso de la ropa más pegada es muy común. El no buscar cuerpos musculosos, sino cuerpos delicados, se ha vuelto muy común. Entonces, ¿yo con qué autoridad mundial digo que un hombre de cierta manera desde mi cultura ecuatoriana? Cuando en Corea un hombre es otra cosa. Y cuando en China un hombre es otra cosa. Y sus formas son totalmente diferentes.
Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas maneras de ser hombre, y entonces, pero siempre se nos presenta como una única desde la imposición del género cultural. Por lo tanto, si hay tantas maneras de ser hombre, si hay tantas maneras de ser mujer, y yo me encuentro con una que me imponen, yo puedo sentirme cómodo, ¿sí? Yo puedo sentirme cómodo de alguna manera, estar practicando, porque como te digo, es una práctica casi automática, porque así nos están enseñando, sí, desde que tenemos conciencia. Yo puedo apegarme a eso y listo, y sentirme cómodo con la práctica del género enseñado. Pero también puedo sentirme cómodo con el otro género que estoy viendo todos los días en la calle, con el otro género que también es una opción, y sentir que ese género me hace sentir mucho mejor. El género es como un teatro de alguna manera, es un performance sociocultural en la escena de la sociedad, en el espacio de la convivencia como un teatro, y en donde tenemos nosotros que actuar nuestra personalidad. Y entonces, si voy a actuar algo, y aquí pongo el punto de que todos estamos actuando de alguna manera, todos pensamos cómo hablar para hablar como hombre, para lograr el objetivo, para que se me escuche bien, para que me tenga respeto, ¿no? Si yo tengo que actuar algo, yo creo que debo tener el derecho de actuar algo que me haga sentir bien y me haga sentir cómodo, porque es mi actuación, es mi género lo que voy a expresar el resto de mi vida. Y entonces nos encontramos con que más o menos en una tómbola te dan un género, y si tú no te sientes cómodo, pues es tu problema. Tienes que aguantártelo y tienes que actuarlo incluso contra tu voluntad, porque si no tenemos mecanismos jurídicos, sociales, culturales de violencia y control. Y eso es lo que muchos niños están entendiendo que no es cierto. Es lo que muchos niños hoy en día tienen como más opción. Y ha sido puesta en jaque. Y entonces mucha gente entiende que si no se siente cómodo con un género, tiene todo el derecho de mostrar otro género, de expresar otro género, si es que en su construcción interna sentida se ha construido el género de preferencia. Por eso hablamos de género sentido. Y aquí la Corte Interamericana hace un avance sumamente importante en en la OC, no recuerdo cuál es la OC, 2417, me parece que, ajá, la OC 2417, cuando, bueno, retoma una pregunta a partir del Estado de Costa Rica sobre el matrimonio igualitario, pero también Costa Rica aprovecha para preguntar sobre niñez trans. Y la Corte hace un avance que me parecía muy justo, pero además me sorprende que nos hayamos tardado tanto como sociedad. Y es puntualizar los principios del derecho del niño. Y nos recuerda que el niño es un ser humano, ¿sí? Y que por lo tanto tiene toditos los derechos de un ser humano. Es decir, ser un niño no es peor que ser un adulto, es lo mismo, pero incluso tiene una ventaja, que es que el niño no solamente tiene los mismos derechos, sino que tiene unos agentes que le acompañan en el cumplimiento de este derecho, porque son vulnerables. Por lo tanto, un padre, por ejemplo, no tiene por qué elegir el género de su hijo. No es ese su rol como libertad de expresión, se ha cumplido por medio de todos los mecanismos de protección, y el Estado también tiene esa obligación. Entonces nos recuerda eso la Corte Interamericana, nos plantea que, nos habla del concepto de género, y dice que género es una construcción interna, personal y profunda del individuo, sin mediación de los agentes externos. Y por lo tanto, nos abre la posibilidad no solamente hablar de personas trans desde el enfoque más visible. Por ejemplo, tenemos un enfoque de personas que pudieron nacer con pene, ¿ok? Eso, como dije yo, es un tema biológico que no nos interesa. A mí no me parece que sea interesante para el tema, porque simplemente es un cuerpo biológico. Pero hablemos más bien de una persona que nace en un mundo que le impone el género masculino, ¿sí? Eso me parece más interesante. Entonces, esta persona a la que se le impone un género, en este caso el masculino, ¿sí? Desarrolla internamente, ¿sí? Una identidad, y puede desarrollarla no solamente hacia el lado del género femenino, que también lo tiene la sociedad disponible, y dicen, no, yo, este género que me impusieron no es lo mío, no me gusta, no me siento yo, no soy yo me siento de ese otro género. Este es como el caso de persona trans más conocido, más visibilizado dentro de la invisibilización, que es de un género masculino a un género femenino, y le llamamos mujeres trans, ¿no?
o también más recientes, lo contrario, ¿no? De un género femenino impuesto a la expresión de un género masculino sentido, que sean los hombres trans, sino que nos encontramos con más diversidad. Las mujeres trans no binarias, por ejemplo, son personas que nacen en una sociedad que les impone un género masculino, pero que no se sienten cómodos con ese género y transitan hacia el género femenino, pero tampoco les interesa performar exactamente como la sociedad nos dice que performan las mujeres. Entonces deciden performar femeninamente y masculinamente. Y eso es parte de la diversidad porque es parte de un sentir. Y es maravilloso que podamos tener mecanismos que respeten y garanticen esas expresiones. Esta diversidad. Qué interesante, súper lindo el tema y cómo lo enfocas y de quitarnos ese tema de construcción social que tenemos, porque creo que eso es lo que básicamente reproducimos a diario, es esta construcción social, que los roles que se nos han sido asignados y que los vamos de una u otra manera reforzando. Y que queremos imponerles a los Claro, niños cuando se desvían, supuestamente, cuando rompen prácticamente este formalismo que les pretendemos imponer hacia un solo camino. Algo me iba a decir. sí, sí, yo iba a decir que incluso es algo dramático, pero además es risible, porque creemos que es biológico, algo que a pesar de los años ni siquiera nos sale a quienes hemos adoptado el género impuesto. Por ejemplo, yo como persona cisgénero he aceptado el género que me impusieron, masculino, me sentí cómodo, fuerte para mí, ¿no? De alguna manera, me sentí cómodo y lo he asumido. Pero ni siquiera a mí me sale después de 27 años, casi 28, ni siquiera a mí me sale. Hay veces en los cuales, por ejemplo, puedo usar una forma de las manos que ha sido socialmente asignado a lo femenino. Es simplemente un movimiento de mis manos y el autocontrol mío y el control social inmediatamente aparecen para recordarnos que eso hay que evitarlo. Entonces yo digo, ¿qué tan biológico es eso que no me sale naturalmente? Entonces cuando a un hombre se le quiebra la voz hay risas, cuando un hombre muestra afecto hay risas, porque no está cumpliendo exactamente el rol que nos están exigiendo de género que interpretemos. Y me parece súper irrisible que nos digan que es biológico cuando a nadie le sale muy natural, sino que más bien es el resultado de un montón de presiones sociales constantes que nos están observando y nos hacen sentir observados, como que la persona más masculina siempre será más masculina en el espacio social de encuentro social y no en la intimidad. Y entonces en el espacio de la intimidad, por ejemplo, relajamos nuestras expresiones y podemos ver películas tristes, podemos ver películas de dibujitos animados, aunque seamos hombres masculinos, pero en el espacio público no. Entonces no es algo natural. Y que nosotros estemos con esa falsa idea de lo biológico, imponiendo y generando traumas por aplicación de mecanismos violentos contra los menores de edad, es realmente algo preocupante y es algo sumamente injusto. La niñez trans se percibe ahora como el resultado de una sociedad que está cada día más perdida y que ha perdido valores, pues precisamente la ausencia de niñez trans era un síntoma de una sociedad perdida, una sociedad con dogmas que no nos permitían reflexionar sobre nuestro propio ser, sobre nuestras propias posibilidades de existencia y formas de amar. Y eso no solamente hizo daño en la ocultación de la diversidad humana, que es bellísima, ni siquiera nadie tiene el mismo color de piel. Y queremos y esperamos que tengamos los mismos gustos de orientación sexual o las mismas identidades de género. Pero no solamente nos privó a todos de diversidad, de lo bonito que habría sido ir por la calle y ver personas libres y ver personas que son amables, sino que también privó a mucha gente de derechos como la familia, de derechos como el amor, de derechos como la salud, derechos como la educación. Las mujeres trans, por ejemplo, al día de hoy tienen una esperanza de vida de apenas 35 años en América Latina. 35 años en un continente donde todos vivimos, las personas cisgénero, vivimos 80 los hombres y 85 las mujeres aproximadamente. Es inmoral que hayan personas que vivan solo 35 años como promedio. Y eso lo seguimos haciendo. Y son personas que mueren sin tener una familia.
sin tener descendencia, sin tener un soporte que les pueda contribuir en la vejez, porque la familia, desde el enfoque cisgénero, también permite a los adultos mayores tener hijos que les soporten en la vejez, pero a las personas de la diversidad sexual se nos ha negado eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que si empezamos a ver a los niños, a las niñas, a las niñas, como seres humanos completos, entonces podremos devolverles un montón de derechos que les fueron arrebatados. Y por eso ahora hay niñez trans, porque la lucha de derechos humanos, que ha sido muy lenta, ha podido calar sobre espacios que para mí han sido fundamentales. Por un lado, un secuestro, una recuperación del poder político. Es decir, hemos tenido personas que han podido arriesgarse en la toma del poder político para poner estos temas en discusión. Y no estoy hablando de una candidatura, no estoy hablando de un asambleísta, no estoy hablando de un presidente, que son los que más deudas tienen con nuestras sociedades y con los que menos han pagado esa deuda, salvo unas contadas excepciones. Estoy hablando de la gente que ha puesto el cuerpo, y literalmente el cuerpo en la calle, como cuerpo de golpe político, como cuerpo de shock político para visibilizar asuntos. Es decir, y aquí retomo algo que decía, de protesta, sí, y aquí retomo algo que decía Judith Butler, y Butler nos dice, si bien es cierto, la sensibilidad no es el fin de la política. No hacemos política para sentirnos mal, sentirnos tristes por el otro. No es eso el fin de la política, pero sí es el medio de la política. Y Butler nos dice, si uno no siente dolor por el otro, no se puede hacer política por el otro. Ella dice en el libro Cuadros de Guerra, dice, hay dos tipos de vida. Las vidas que son pasibles de luto, es decir, cuyas pérdidas son dolorosas y por lo tanto sus muertes nos duelen. Y las vidas que no son pasibles de luto, cuyas muertes pues no nos interesa y se disfrazan en unas estadísticas sencillas y nadie hace nada por eso, porque la sensibilidad alrededor de esos tipos de vida no ha sido construida. Y ella hablaba puntualmente de las intervenciones extranjeras de Estados Unidos en Irán y en Irak y Afganistán, y hablaba de cómo no se veía como a los ojos las violaciones contra los prisioneros. Y entonces, claro, no había política pública alrededor de eso. Lo mismo pasa con las personas trans. Y es sumamente triste porque no solamente que a los niños en general se les ha quitado su calidad de seres humanos, sino que además a las niñas trans se le ha obligado, se le ha percibido como una hipermaduración al punto de que no solamente no son seres humanos, sino que tampoco son niños. Es decir, si bien pensamos que los niños son inocentes, son buenos, cuando un niño o una niña se identifica como persona trans, deja de ser ingenua, deja de ser alguien bueno y comenzamos a asignarle un montón de estereotipos sobre la identidad trans a una persona que tiene 9 años, que tiene 6 años, que tiene 7 años. Puntualmente, por ejemplo, a mí me gusta hablar de Goffman, de Irving Goffman, y él dice, uno de los efectos atroces que tiene el estigma, es decir, el estigma lo dice como una mancha, una marca socialmente desacreditadora, ¿no? Pero hay estigmas también del comportamiento, ¿no? Entonces él dice, el estigma reemplaza la historia personal de alguien, borra su historia personal, borra su nombre, sus gustos, su deporte, su cariño, borra su música favorita, borra todo. Y cuando borra todo eso, lo vacía de contenido y en ese espacio le pone el contenido del estereotipo. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos en Fundación Cataleya, ¿sí?, algunos casos de niñez y adolescencia trans, y es muy, muy fuerte de ver, muy doloroso, pero además a veces tenemos cierta indignación, que menos mal hay indignación, eso nos mueve bastante, con respecto a cómo se trata y se gestiona en las unidades educativas la identidad trans de menores de edad. Por ejemplo, propuestas de que los menores de edad trans no puedan usar el baño en el recreo. Y por ejemplo, en el caso de Cataleya, Cataleya es una niña de 11 años, ¿sí? Y es una niña bellísima, ¿sí? Cuando la conozcas te vas a dar cuenta de lo maravillosa niña que es. Sí, encantada. Ese es uno de mis objetivos, conocer a Catrella, ir a donde Catella y ver la fundación, cómo ustedes se manejan allá, y más que todo conocerla a ella. O sea, creo que sí es un ejemplo, una inspiración y a romper todo esto social, este constructo social que nos lleva
a definir ciertas cosas y a mantenerlas más que todo, que hacen muchísimo daño Por precisamente a ejemplo, los niños y niñas. sí, por ejemplo, Cataleya es una niña que tiene un montón de cualidades, ¿no? Como cualquier niño, como cualquier niña, como cualquier niña. Tiene muchas cualidades, pero ¿cuál fue el tratamiento que se le dio a una niña? En ese tiempo Cataleya debió haber tenido 9 o 10 años. Ujú. ¿Sí? 9 o 10 años. Yo no puedo imaginar malicia a esa edad, ¿no? Bueno, un poco también es un poquito adultocéntrico suponer eso, ¿no? Porque le sigo purificando. Pero yo no puedo suponer asignarle características de riesgo de violación sexual a una niña de 9 o 10 años. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos padres de familia recogiendo firmas para prohibirle que use el baño de niñas con argumentos como que tiene pene, y como tiene pene es peligroso que use un baño de niñas. Entonces, cuando nos reunimos con uno de los colegios, ¿no? En otro caso, en el caso de Irina, una profesora nos dijo eso, de que le preocupaba a mucha gente que iba a usar el baño de niñas, pero tiene pene. Entonces yo le decía, ¿y cuál es el problema? ¿En sus casas tienen baños para hombres y para mujeres? No, ¿verdad? Sino que tienen la confianza de que no va a ocurrir eso. ¿Por qué ustedes suponen automáticamente que por ser una persona trans, las otras niñas sufren peligro de violación sexual? ¿De dónde viene la creencia de que las personas con identidad trans de 9 años son violadores y violadoras? Viene de estereotipos que se posicionaron en medios de comunicación hace muchísimos años cuando era penalizado en Ecuador la homosexualidad. Y son estereotipos que se hicieron sobre adultas trans, personas que se encontraban en total alejamiento con la educación, con trabajo, personas que se dedicaban muchas veces al trabajo sexual y que sufrieron muchísimo y que en lugar de posicionar sus historias se posicionaron muchos de los relajos en los cuales se vieron envueltas por las condiciones en las cuales tenían que sobrevivir. Entonces, una niña de 9 años no es una violadora, no es una violadora. Como la otra niña que es cisgénero tampoco lo es. Pero con eso nos encontramos. No sé si quieras hablar un poquito del tema de Cataleya, de la historia de Cataleya. Sí, justamente, ya que lo traes a colación y de lo que estamos acá hablando, del tema que tú me dices, que cómo se puede concebir a una niña a esa edad que pueda ser violadora como tal. O sea, y ahí estamos poniendo este tema, esta mirada adulta, adultocentrista, de que ya tenemos como que un chip metido en, como persona adulta de asociarlo a este tipo de actos. O sea, ya está marcado de las categorías de género están tan arraigadas, tan marcadas de decir no, o sea, de meterme en esa negatividad de decir no, es niña y es niño y puede hacer esto. O sea, ya estamos dando como un criterio adelantado que no sé si será como que espontáneo, pero ya vamos del tema de ser adulto, o sea, de que ya hemos venido construyendo este tema de adultocentrismo y esta mirada adulta de que vemos cuando hay este tipo de temas, vemos que todo es malo y va a pasar algo mal. Y justamente Sí, yo un sí, poquito creo, perdón. sí, yo quería un poquito retomar ahí porque yo creo que tiene que ver con ciertos discursos que han posicionado a la diversidad sexual como amenaza. Por Ujú. ejemplo, y claro, analicemos lo que es una amenaza. Una amenaza es algo que puede atentar con nuestra vida, con nuestra cotidianidad, ¿no? Y la amenaza, por ejemplo, se entiende en el sentido de que lo que hay que gestionar en la amenaza no es la inclusión. Una amenaza no se incluye, una amenaza se evita. Como que si alguien me amenaza con quitarme la vida, yo estoy en todo el derecho de protegerme, ¿no? En defensa propia. Y cuando permitimos que se posicionen y no se castigan los discursos de odio que posicionan a las personas de diversidad sexual como amenazas, entonces también la gente en legítima defensa pues llega a cometer actos para defenderse. Entonces, discursos como que, por ejemplo, el matrimonio igualitario amenaza a la familia, quiere acabar con la familia. Un discurso sumamente peligroso, ¿no? Porque parecería que somos de otro país, de otro mundo, que venimos aquí como extraterrestres a destruir la Tierra, ¿no? Cuando se posiciona a la niñez trans como amenaza, pues hay que hacer todo, porque ya no es un niño, y es lo que decíamos aquí. Por un lado, no es adulto, no es adulta para decidir y para ejercer sus derechos. Pero por otro lado, tampoco es niño ni niña
para considerarle ingenuo, para considerarle bueno, para considerarle que no es un peligro. Por lo tanto, ¿qué es? Y aquí es donde yo digo, la respuesta que nos han dado es que es una amenaza. Y como amenaza, más o menos, no tiene ni los derechos del adulto, ni las expectativas o perdones de un niño. Es una amenaza y hay que acabarla. Y eso es peligrosísimo porque son los mismos discursos que patrocinaron el holocausto judío en la Alemania nazi, son los mismos discursos que patrocinaron la persecución contra las ideologías comunistas en América Latina que generaron las dictaduras militares, y son los mismos discursos que han validado que las personas LGBTI y sobre todo las mujeres trans sean brutalmente asesinadas todo el tiempo, y eso no es algo que hemos logrado solucionar, y que también nuestra niñez y adolescencia reciba amenazas, ¿sí? Entonces, debemos lograr construir unos discursos que posicionen las historias personales de estas personas, ¿no? De la persona trans, que, como decía Goffman, revertir el ciclo del estigma, quitar los estereotipos que están llenando la imagen de la persona y devolverle su personalidad, devolverle su hobby, devolverle su tiempo libre, devolverle sus preocupaciones, dejar de hablar de estadísticas a veces, de hablar de historias. Y eso es también un reto de las ciencias periodísticas, ¿no? Coeducarnos, creo que sí, tenemos que coeducarnos. Bueno, y retomando el tema de Catleya, de la fundación, y conocer un poquito más, quisiera empezar de allí. ¿Qué es Fundación Catleya? ¿Qué representa Fundación Catleya? ¿Cuál es tu rol, lo que tú haces a través de Fundación Catleya? ¿Cómo te desempeñas tú allí? ¿Cuál es la función en sí de Fundación Catleya? Bueno, para mí, Fundación Cataleya para mí es inevitable posicionarla de manera un poco sentimental, un poco de manera con mucho cariño. Para mí, Fundación Cataleya, si yo tuviera que escribirla de manera rápida, yo diría que es una familia. Y no es una familia solamente porque el trabajo que se hace en Fundación Cataleya, bueno, es un trabajo sumamente amistoso, somos todos voluntarios, nadie cobra un centavo en Fundación Cataleya. Más bien todo lo contrario, terminamos siempre gastando en nuestros bolsillos, así sea el que tenga solo $1, pone 80 centavos para hacer alguna actividad, sino también por otras dos cosas. Por un lado, porque el trabajo que hacemos es tratar de asegurar de que la niñez y adolescencia trans tenga derecho a la familia, tenga un derecho a una familia que no le violente, a una familia que no le bote de su casa, que no le orille a la prostitución adolescente, que es también algo muy común, lastimosamente, en las adolescentes trans, que se ejerce la prostitución desde los 13, 14 años. Que sea una familia que le apoye para poder estudiar y seguir sus planes de vida de una manera que le haga también crecer espiritualmente. Por ejemplo, también es muy común que las mujeres trans no hayan terminado el estudio secundario, y mucho más difícil es encontrar una mujer trans que se haya graduado de la universidad. Y esto no es fortuito, esto tiene que ver con estructuras familiares que se han desintegrado y que no le han brindado el apoyo, el acompañamiento que necesitan, y un Estado que se ha ausentado totalmente, porque como te dije, no se puede hacer política para aquello a lo cual no tenemos sensibilidad, y el Estado no ha tenido ninguna sensibilidad hace mucho tiempo, ¿sí? Con las personas trans. Y por lo tanto, buscamos eso por un lado. Y por otro lado, Fundación Catalina es familia, sobre todo porque así empezó. Empezó con una familia a la cual yo tengo muchísimo aprecio, y creo que mucha gente, incluso sin conocerle, hemos generado un aprecio auténtico, y es la familia de Cataleya. ¿Sí? Una familia que tuvo un proceso como muchas familias lo han tenido, pero con una diferencia que cada vez es más común, por suerte, y es no cansarse de buscar ayuda. Y a veces la ayuda no está afuera, a veces la ayuda está adentro, está en dejar que la niña hable, ¿sí? Que el niño, la niña hable. Y devolverle ese derecho, ¿no? El derecho a la voz. Recordemos que uno de los principios del niño es la consulta informada del menor. Es decir, que los padres, pese a que tienen la tutoría del derecho, ¿sí? no tienen la propiedad del derecho. Tienen la tutoría, es decir, acompañar, aconsejar, mejorar, garantizar. La tutoría del derecho no se puede concebir desde el reemplazo del menor. Entonces, cuando una familia
toma la decisión de respetar la autonomía del menor, otro principio del derecho al niño, y le pregunta y genera espacios de diálogo y de consulta informada, garantizando ese principio, y le devuelve a la autonomía y la propiedad sobre el mismo menor del derecho, y eso genera cosas impresionantes. Cataleya, bueno, nació con aparatos reproductores que le solemos asignar a un niño, ¿sí? Con pene y con un aparato reproductor masculino, socialmente hablando, y bueno, fue criado en una familia, ¿sí? Como cualquier familia manabita, ¿sí? Entonces fue criado en ese tiempo, porque aún era un niño, como un niño, y fue introducido en un mundo de género masculino. Y fue un mundo que de alguna manera imitó, como todos los niños imitan en sus primeros años. Sin embargo, Cataleya no se sentía muy cómoda con los juegos asignados, como los juegos de carrera, los muñecos, las espadas, sino que se sentía mucho más cómodo con los juegos de niñas, ¿sí? Que les decimos que son juegos de niñas, pero que podría jugar cualquier persona. Entonces la familia comenzó a observar esto y, como toda familia pues, ecuatoriana común, pues lo vio como algo extraño. Cataleya comenzó a siempre a mostrar preferencia por colores rosas, por la ropa de mujer, por los programas de niñas. Le gustaban muchas cosas de niñas. Y los padres, pues, preocupados también desde de esta idea de que no es correcto ese tipo de atracciones o de identidades, pues buscaron ayuda. Sí, una ayuda por fuera. Nunca le preguntaron a Cataleya, sí, en ese entonces un niño, lo que realmente sentía. Así que me parece que fueron a más de 3 psicólogos, y estos 3 psicólogos le recomendaron cosas atroces. Sí, psicólogos ecuatorianos, cosas como obligarle a hacer ciertos deportes, cosas como quitarle todos los juguetes que le gustaban y obligarle a jugar con ciertas cosas como obligarle a ducharse con su papá, ¿sí? Desnudos, para que conozca la anatomía del cuerpo masculino y se familiarice con el papá, ¿sí? Cosas que son bastante íntimas incluso, ¿no? Que no entiendo la relación de la recomendación. Y después de todas estas recomendaciones, pues Cataleya, que en ese entonces era un niño, empezó a reprimir muchas cosas, ¿no? Siempre iban a otro psicólogo y las recomendaciones eran desde el golpe, bueno, desde la represión, desde decidir por él, hasta incluso ejercer algo de violencia y control sobre el menor. Y esto pues generaba también otros espacios que se legitimaban, como los espacios de los tíos, de los abuelos, en los que se legitimaba también la violencia y la presión social. Bueno, Cataleya, en ese entonces aún no Cataleya, ¿no? Tenía una depresión, había bajado mucho de peso y no comía mucho, ¿sí? Era un niño bastante triste, dejó de compartir cosas con la familia, ¿sí? Y comenzó a ocultar todos sus sentimientos, se sentía en un espacio que no le acompañaba, un espacio en el cual sabía que era peligroso hablar, ¿sí? Es lo que el primero que un niño relaciona, es peligroso hablar en este espacio, porque ya va relacionando los castigos. Entonces, ¿cuál fue el punto de inflexión de la familia? ¿Sí? De una familia que obviamente tenía una excusa perfecta, que era el bienestar de su hijo, ¿no? Fue que una maestra, ¿sí? Llama a Isabel, a la mamá de Cataleya, ¿sí? Luego fundadora de la fundación, llama a Isabel y le dice que necesita hablar con ella de manera urgente. Y Isabel pensaba que Cataleya había cometido algún juego, alguna travesura. Digo, claro, yo voy mañana a la escuela para conversar. Le dijo, no, no puede esperar, porque para mañana tal vez es muy tarde. Entonces la profesora misma fue hasta el trabajo de Isabel, y aquí es un buen trabajo de la docente, y le llevó a Isabel un dibujo que había hecho Cataleya, donde Cataleya se había dibujado a sí misma en la cima de la empresa de sus papás, ¿sí? Con un dibujo de ella misma saltando desde un cuarto piso de la empresa de los papás. Y un menor que había interpretado que la muerte era tal vez un favor para sus familiares. Y un menor que tal vez no se iba a suicidar, ¿no? Tal vez no lo iba a hacer, pero que ya estaba expresando pensamientos alrededor de una posible decisión. Esto movió bastante el mundo de Isabel, el mundo de su familia,
después de haber estado muchísimo tiempo escuchando a otras personas, decidieron escucharla a Cataleya. Decidieron hablar con ella. Perdón, dame un segundito. Listo, perdón, es que tengo una perrita y había entrado. Bien, entonces decidieron escuchar a Cataleya y desde el momento que escucharon a Cataleya, pues tuvieron también suerte de encontrar un psicólogo que reside en la ciudad de Quito, que les ayudó muchísimo, que se llama Edgar Zúñiga. Edgar Zúñiga es, no sé si pionero, pero es uno de los exponentes más visibles que yo he encontrado, que ha podido hablar de manera fuerte, decidida, sobre un enfoque de psicología no patologizante de las personas trans. Y Edgar supo guiar a esta familia en un proceso de transición consentido, ¿sí? Consensuado con el menor. Y comenzó a cambiar mucho la dinámica familiar desde el momento en el que le permitieron usar la voz a Cataleya. Entonces empezó un proceso en donde desde la decisión del nombre, ¿sí? Conversar un poco cómo se sentía. Decía Isabel que siempre nos contaba, por eso te cuento yo la historia, porque es una historia que la escucho muchísimas veces, que una de las veces más conmovedoras para ella fue cuando fueron a comprar juguetes, ¿sí? Dicen que cuando decidieron apoyarla, hicieron como un tour, ¿no? Fue guardar toda la ropa del niño, ¿sí? Que se iba, de un niño que no iba a volver a estar por ahí. Era guardar toda esa ropa. Isabel decía que le dolía muchísimo porque era despedirse de su hijo, despedirse del niño que ella pensó que había nacido, que ella se inventó, el niño que ella se obligó a creer que existía y que le obligó a Cataleya a fingir ser. Y cuando guardaba la ropita, para ella fue un dolor enorme porque es un luto también. Es admitir que se va y no volverá. Y que al mismo tiempo, por otro lado, era la felicidad de nacimiento de una niña más libre, de una niña que estaba empezando a que le brillen los ojos de nuevo, que empezaba a comer otra vez y que comenzaba a sentirse más segura en la familia y comenzaba a conversar otra vez. Y el día que decidieron empezar la transición, hicieron un viaje, una salida de compras, habrá durado todo el día, desde la ropa, toda la ropa nueva, ¿sí? Porque al otro día iba a empezar otra vida. Y cuando fueron al juguetón, ¿sí? A la juguetería, dice que Cataleya tomó un muñeco, ¿sí? Una Barbie, supongo que era, pero se había inventado una hermanita, un nombre, una hermanita para como que ocultarlo en el espacio social. Y cuando lo llevó a la caja, le dijo al señor de la caja, esta muñeca la quiero para mi hermanita Perla. Entonces, Perla al parecer era un dibujito animado, sí, que Cataleya veía, y lo usó para disfrazar su verdadero deseo de comprar una muñeca que está asignada pues, culturalmente para las mujeres. Entonces, Cataleya, pues ahí empezó una transición que ha sido sumamente consensuada. La transformación que hay en Cataleya es de un niño sumamente callado y tímido a una niña que habla mucho, que conversa, que comprende, ¿sí? Que es bastante extrovertida ahora, que conversa muchísimo, pero además una niña que no la ha tenido tan fácil. Y que sin duda, Isabel lo dice y yo lo recupero, parte de este trabajo fue el valor de Cataleya de insistir muchas veces, aun cuando sus padres no escuchaban, y de soportar, aguantar hasta el momento en el cual le dieron la oportunidad de hablar y escucharle con los oídos bien abiertos, y ella pudo expresar lo que ella realmente se sentía. ¿Qué fue lo que pasó? El posible, ¿no?, miedo de un suicidio, el posible miedo de darse cuenta de que el peso de Cataleya no era un tema biológico, un tema alimenticio, que era un tema familiar. El que su hija haya estado callada mucho tiempo y no se haya sentido querida y aceptada, le hizo dar mucha indignación a Isabel con una persona, y era con ella misma. Ella dice que si de algo se arrepiente es de no haberle preguntado. Dice que habría sido muy sencillo haberse sentado con ella. Y dice ella que Cataleya le dijo muchas veces, mamá, yo no soy un niño, soy una niña, con muy pocos años de edad, con 4 o 5 años de edad.
y se tardaron muchísimo en escuchar lo que ya habían venido oyendo muchas veces. De lo único que se arrepiente Isabel es de eso, de no haber actuado antes. Y la rabia de lo que pudo haber pasado contra ella misma le llevó a retomar, a recorrer los pasos de lo que había hecho antes y tratar de comprender por qué los profesionales no le habían advertido de lo posible que pudo haber pasado y por qué no le habían dado recomendaciones basadas en el amor, en el respeto a su hija, a su hija. Por lo tanto, Isabel se dio cuenta de algo, y es que no hay información. No hay un solo profesional en todo el Vía Crucis que tuvo Isabel que le pudiera dar información, que le pudiera dar un consejo apegado a los derechos del niño y apegado a lo actualizado de la psicología. Por lo tanto, Isabel dijo que la mejor idea era asegurarse de que la mejor manera de idea para sentirse mejor también, ¿sí? Esto es Isabel ha sido muy golpeada no solo por el luto de su hijo que se fue, sino también por la culpa de una madre que acepta que estaba violentando los derechos de su hija. Y entonces una manera también de gestionar eso era Fundación Cataleya. Fundación Cataleya es una fundación que se dedica básicamente a dar información a padres, ¿sí? A familiares de menores trans, de la niñez y adolescencia trans, para que no cometan el error que cometió Isabel y no se gasten haciendo todo el viacrucis que hizo Isabel. También un profesional que había olvidado, insistió en hacerle pruebas de hormonas a Cataleya, porque tenía la idea de que si tenía esta identidad de género trans, seguramente tenía un problema hormonal. Es decir, que estaba proponiendo un tratamiento hormonal a una menor de edad, a una niña, ¿sí? a una niña de 8 años, estaba proponiendo comenzar a generar inyecciones y tratamientos hormonales. Menos mal, no había un problema, bueno, en los ojos de ese médico no había ningún problema hormonal. Sí, no había ningún problema hormonal. Era un tema personal, identitario, profundo, como ya lo define la Corte. Entonces, desde ahí nació Fundación Cataleya, desde el 2016, y Isabel comenzó a moverse con todo lo que eso implica. La transición no solamente en el espacio familiar fue buena porque el papá de Cataleya también se unió a la transición, la hermana mayor de Cataleya también lo hizo, y el hermano mayor de Cataleya también lo hizo. Y como familia fundan Fundación Cataleya. Es una familia que lucha para defender a otras niñas como Cataleya y también para pelear todo lo que se les venía después. En la transición en el espacio familiar secundario, como los tíos, los abuelos, los primos, cómo hacerles entender a los niños que ya no ibas a tener un primo, sino una prima. Y Isabel siempre se sorprende porque fue lo más fácil para ellos el tratamiento del tema con los otros niños. Simplemente les contaron un cuento a los niños y le dijeron que en el momento de nacer el médico se había equivocado, se había confundido. Le había dicho que había nacido un niño, pero que realmente se había equivocado y nadie se había dado cuenta. Y que Cataleya, cuando ya creció, les contó y les hizo darse cuenta de que había un error y que ella realmente era una niña. Así que por eso ahora ya se va a ver como una niña. Y lo único que dijeron sus primitos de su edad fue, bueno, vamos a jugar. Entonces fue una transición de lo más sencilla, lo cual demuestra que los prejuicios los tenemos los adultos. Luego, el tema escolar implicaba también un reto. ¿Cómo ir a la escuela ahora con un uniforme de niña? ¿Y cómo sortear que en la lista se le llame con su nombre de niño registrado al nacer? Entonces esto era muy problemático. Entonces los problemas que generó la unidad educativa llevaron a la familia de Cataleya a retirarla del colegio, de la escuela, y a buscar otras opciones. También fue un viacrucis, había lugares donde negaban los cupos. Esto hablando desde un enfoque privado. No me quiero imaginar el enfoque público, que también tenemos experiencias sobre todo en adolescencia, pero se logró encontrar una unidad educativa que no era la panacea de los derechos del niño, pero que estaba abierta a dialogar y a comprender algo. Y ahí es donde Cataleya estudia hasta el día de hoy. Se ha hecho muchísimo, como por ejemplo lograr que se apliquen los protocolos que tiene el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene protocolos claros, pero que el desconocimiento de ellos ha hecho que nunca se apliquen.
Por ejemplo, con Cataleya se aplica una doble lista. Es decir, Cataleya tiene una lista social. En el curso se la llama como Cataleya, pero luego para el registro de calificaciones se le pasa con el nombre que sigue estando registrado en el registro civil. ¿Sí? Por un tema de falta de trámite, básicamente, ¿no? La familia aún no ha decidido, lo decidirá en su momento, no creen que sea lo urgente ahora, que ya se hará, ¿sí? Por eso, porque las transiciones nosotros abogamos porque sean transiciones familiares, en el respeto y en el diálogo familiar. Entonces, las familias deciden la velocidad de la transición. Pensar que Cataleya ahora tiene que ir de un extremo de masculinidad al otro extremo de feminidad totalmente, también implicaría no permitir que sea autónomo su transición. Por lo tanto, es una transición conversada. La familia Cataleya genera talleres familiares semanales para conversar de muchos temas y ahí abordan también estos espacios de diálogo. Entonces, desde el espacio escolar, es muy problemático, no solamente por las decisiones, porque se retrasan los procesos, porque se inventan trámites administrativos para negar cupos y espacios, sino que además luego, estando dentro, hay muchos otros problemas como que muchos niños no juegan con Cataleya, por ejemplo, cuando empezó la transición, y muchos de ellos eran sus amigos, ¿sí? Muchas de ellas eran sus amigas. Y la pregunta de por qué ella no quiere jugar conmigo era porque mi mamá me prohibió juntarme contigo, ¿sí? Lo cual pues disminuye la socialización del menor y disminuye su comodidad en un espacio educativo que se supone debe ser seguro. También, padre, como te lo comenté antes, madres de familia recogiendo firmas para prohibirle a Cataleya usar el baño de niñas, pidiéndole que use el baño en un horario específico cuando todos se encuentren en el aula de clases. Por lo tanto, Cataleya no tenía el derecho de ir al baño. No podía ir al baño cuando gustase, sino que tenía que esperar que se habilite el horario especial para ella, para que nadie se encuentre con ella en el baño, para que vaya sola al baño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otros espacios en donde Cataleya se ha sentido discriminada, como que cuando ella sobresale en una materia, pues no es premiada. Cuando sobresale un niño o una niña cisgénero, sí hay premiación por la mejor calificación. Entonces, son estos mecanismos, ¿no?, más sociales que son difíciles de controlar. Y también tuvimos, por ejemplo, una niña, ¿sí?, que pues no quería hablar con Cataleya porque sus padres le habían pedido que no hable. Y Cataleya había insistido, ¿sí?, en conversar porque era su amiga, ¿no? Entonces el hermanito mayor, que estudia en la misma escuela, se acerca a Cataleya y le amenaza. Y le dice que si se vuelve a acercar a su hermana, él no va a responder por lo que le va a hacer. Y entonces Cataleya no quiere contar esto a su familia porque es una niña con conciencia de que la familia ha pasado por muchos problemas, pero eventualmente lo cuenta. Y al contarlo, pues la mamá va a la unidad educativa y los padres de alguna manera defienden la conducta de su hijo, de la conducta amenazante. Eso se denunció a la Dirección Distrital de Educación y bueno, se trató de tramitar en la Defensoría del Pueblo, pero aún no se ha tenido una resolución y ya vamos a cumplir creo que casi un año de que empezamos ese trámite y aún no tenemos una resolución porque estamos esperando que el Ministerio de Educación en Quito se pronuncie sobre una temática que sucede en Manabí. Muchas gracias, Brian. Y que en el tema es muy, cómo es visto en estos campos, en el tema educativo, en el tema social, salud mismo, como es manifestado, es un tema que prácticamente no se le está, como quien dice, poniendo atención, no se le está garantizando o haciendo efectivos los derechos como tal. Entonces, ya que me has hecho un bosquejo acá general y centrándonos específicamente en el caso de Catleya, ¿cómo tú ves ahora has tenido un acercamiento básicamente de lo que me mencionas, un acompañamiento, se podría decir, a Catleya? ¿Cómo tú has visto el cambio radical que se ha dado dentro de la etapa en el campo educativo ahora, ya no ya realmente, perdón, como Catleya mismo? ¿Cómo ha sido esta fase en la institución
en la cual ahora está Catrella, cómo es el enfoque que tienen respecto de sus compañeros, de los docentes mismos, cómo ha sido este paso básicamente, cómo se lo está llevando ahora. Bien, bueno, y generalmente algo que nos sorprende bastante es que cuando hemos hecho intervenciones en el campo educativo y logramos de alguna manera devolver derechos a los menores, a las menores trans, nos encontramos con algo sumamente interesante, y es que las calificaciones suben. En el caso de Cataleya también la participación en clases mejoró, y eso se vio reflejado en sus calificaciones. Es decir, de pronto de las notas bajas comenzamos a tener mejores calificaciones, ¿no? En el caso de Irina es muy semejante. Irina es una adolescente trans de Jaramijó, muy cerquita de Manta, una ciudad vecina. Y Irina tenía siempre muchos problemas, incluso golpes, ¿sí? Se iba de golpes con sus compañeros de clase. Y a partir de que Irina pudo ir, que era su sueño, ¿no? Pudo ir en falda, con el uniforme de mujeres, a clases, ¿sí? Y de pronto Irina comenzó a subir sus calificaciones también. Y fue elegida presidenta de curso. Es decir, muchas cosas comenzaron a cambiar con respecto a su integración y su dedicación. Es decir, la escuela debe ser un espacio seguro. Cuando la escuela no se convierte en un espacio seguro, ¿quién quiere estar ahí? Entonces los menores trans, las menores trans, no cooperan con espacios que son espacios inseguros, y entonces, por ejemplo, buscan inmediatamente retirarse de ellos. Por ejemplo, Irina tiene el deseo de estudiar comunicación en la universidad, está sumamente decidida y dice que lo va a hacer como sea. Cataleya también tiene muy decidido. Bueno, tiene algunas ideas todavía en mente porque es una niña de 11 años aún, pero Cataleya está entre psicología, periodismo, pero de alguna manera ya está segura de que quiere estudiar en la universidad. Y esto para nosotros ya es algo impresionante que se está logrando, porque no se está planteando otras opciones. El cambio de Cataleya ha sido grande en eso, en la integración con sus compañeros, en la mejora de sus notas, en la participación de clases. Por ejemplo, si hay un baile, si hay algún espacio cultural, Cataleya participa. Y participa con su papá, y participa con su mamá, y el papá se disfraza, y se disfraza Cataleya, y se disfrazan todos. Entonces, de alguna manera se generan unos recuerdos agradables alrededor de los espacios educativos y académicos. Pero, al mismo tiempo, Cataleya ya es una niña que tiene conciencia de lo peligroso y de lo hostil que puede ser el espacio educativo. Entonces, no una niña que tiene la total inocencia de que va a estar bien en el espacio educativo, sino que es una niña que piensa mucho antes de hablar, es una niña que calcula lo que va a decir, que trata de identificar peligros alrededor, que piensa y se estresa cuando alguien le dice algo, alguna indirecta, ¿sí? O cuando alguien se equivoca al decirle niño, niña le dice niño, ya inmediatamente de alguna manera recuerda los procesos anteriores de discriminación. Y eso, más allá de que le vuelva una niña madura, es algo también que no debería tener. No es un estrés que no debería tener que manejar, que debería estar más concentrada en los juegos de niños, ¿no? Pero ella está bastante concentrada también en eso, en protegerse, en evitar tener problemas para no llevar problemas a casa también, ¿no? Es decir, una especie de solidaridad con su mamá, con su papá. Pero una niña muy madura, y más allá de que sea una ventaja, también es algo que no deberíamos exigirle a una niña de esa edad. Pero así los cambios han sido bastante buenos, y además, por producto del trabajo de la fundación, por ejemplo, Isabel ha estado en conferencias en las universidades, en facultades de educación, en facultades de psicología, en facultades de trabajo social, en facultades de derecho. Ha estado en Puerto Viejo, se va también cada vez que le piden contar la historia, cada vez que le piden dar una capacitación, Isabel corre, si no va Isabel voy yo. Y esto ha generado, ¿sí?, una contracorriente de profesionales que ya están considerando los derechos del niño. Entonces, esto también es importante porque es una ola, ¿sí?, de nuevos profesionales que reventará más tarde, ¿sí?, que reventará en el futuro. Cuando Isabel tuvo intervenciones en la Facultad de Trabajo Social, que es la facultad donde yo doy clases, la respuesta de mis estudiantes fue impresionante. Es decir, habían estudiantes ahí que estaban comprometidísimos, con estudiantes que pedían disculpas porque sienten que han pensado también de manera discriminatoria.
y estudiantes que no podían, por ejemplo, como dice Butler, ¿no? La importancia de la sensibilidad, que sentían ese dolor y que lo demostraban incluso con lágrimas. Y eso a mí me da una esperanza de que vamos a tener en un futuro cercano más profesionales que van a poder contrarrestar la discriminación en espacios educativos, en las empresas, ¿sí? Pero que aún no es suficiente y aún estamos sufriendo todavía los estragos de la última ola de profesionales que tenemos. Las adolescentes trans que nosotros hemos logrado identificar, a diferencia de Cataleya, ¿sí? Que tuvo una familia, como te digo, que supo tratar de revertir lo más pronto posible, Actuar a tiempo. son, sí, son adolescentes que no corrieron con la misma suerte. Sí, muchas de ellas ya viven solas desde los 14, 15 años y muchas de ellas ejercieron o ejercen prostitución. Sí, y cuando nosotros nos enteramos de ese tipo de cosas, pues es impresionante pensar que una menor de edad tenga que ejercer prostitución, ¿no? Hemos trabajado muchísimo en eso, por ejemplo, en la realización escolar, en garantizar que tengan un espacio seguro, que poder trabajar con la familia, pero no siempre es tan fácil, ¿sí? Hay muchos casos que hemos identificado que los familiares no quieren contestarnos, que son familiares que no quieren hablar con nosotros y que ocultan a su hija. También tenemos casos de menores de edad que nos escriben a Facebook pidiendo ayuda, ¿sí? Y nosotros, por un tema también legal, de no poder intervenir directamente, ¿sí? Entonces tratamos de dar un acompañamiento y contactar inmediatamente a los padres, ¿no? Nuestra intervención va con los padres, no tanto con el menor, a menos que el menor ya haya tenido violencia sufrida y entonces haya que intervenir psicológicamente. Pero aún hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, la información sobre salud es aún muy escasa y las adolescentes trans creen que deben hormonizarse, por ejemplo, ¿no? Y se hormonizan sin una visita médica, sin un control médico, lo cual puede estar generando problemas en sus órganos vitales, cuando una menor de edad no necesita hormonización, por ejemplo, ¿no? Pero bien, en el espacio educativo creo yo que hay un gran reto y es el de implementar protocolos, ¿sí? Y aumentar la vigilancia de los órganos de control del Estado. Es sumamente importante eso. Pero además, tratar de visibilizar. Una de las cosas con las que nosotros nos enfrentábamos era con que la mejor estrategia que se nos proponía era que nadie se entere de que Cataleya es una niña trans. Muchas de las propuestas, así que algunas personas le daban a Isabel, era cuando esté lista, le haya crecido el cabello, ¿sí? Se vea más como una niña, nadie tiene por qué enterarse que es una niña trans. Es decir, invisibilizar la identidad trans y darle visibilidad como si fuera una niña cisgénero. Y ahí Isabel ha sido bastante tajante y me parece que ha estado a la altura del compromiso no solo con Cataleya, sino con la sociedad ecuatoriana, de no ocultar nunca la identidad de género trans. No se ha intentado ocultar y siempre se ha visibilizado. Cataleya sabe que es una niña trans, lo sabe y está orgullosa de serlo. Y entonces esa visibilidad nos ha permitido a nosotros tocar temas que la gente no quiere tocar. Y eso en el espacio educativo es urgente, ¿sí? Seguimos sin hablar de educación sexual integral a los menores. Seguimos sin hablarle de toda la diversidad sexual que podemos encontrarnos y por lo tanto no saben luego cómo gestionarles. Y la única información que viene es de sus padres y luego van a las instituciones educativas con información sumamente dañina de cómo gestionar una amistad con una niña trans, por ejemplo. Entonces, no son espacios seguros los centros educativos. Las mujeres trans, que son sobre todo las más visibles, no tienen recuerdos agradables de los espacios educativos. No quieren estar en espacios educativos, porque son espacios sumamente hostiles. Entonces, ahí hay una limitación, no solamente estructural propia del sistema educativo, sino una autorregulación, una autorrestricción. Padres que negocian con sus hijas no ir a la escuela. ¿Y por qué? Porque el padre no solamente comprende el dolor de la hija, sino que además quiere evitarse la vergüenza. Y entonces un poquito hay una negociación ahí y negocian nunca más estudiar. Y eso está alejando a la población trans de las instituciones educativas. Ahí hay un reto. Sí, tú del campo educativo es un reto y hay un reto que hay que trabajar muchísimo, que está avanzando, se podría decir, dando sus pininos, todavía avanzando de poquito, pero hay que trabajarlo allá. Y bueno, Brian, para
para no seguirte molestando más, la mentira. No, sí me quisiera ya como que ya centrarnos en la parte final, también me imagino que también tienes otras cosas que hacer y ya te estoy quitando mucho tiempo. Sí me gustaría ver tu punto de vista respecto de que sabemos que ya en la actualidad la niñez trans es una realidad y desde siempre creo que lo ha sido. Entonces, ahora tú como profesional y de los espacios que ya hemos tocado, del espacio de salud, de educación, jurídico mismo, social, ¿tú qué esperas de la sociedad, de la justicia, del gobierno, de la educación, como profesional que has vivido ese acompañamiento específicamente respecto de Catrella? ¿Qué esperas tú? Pues bien, yo espero muchísimo de las familias, ¿no? Espero que las familias practiquen un poquito aquellos como mantras sociales que suelen repetir, como que un padre es capaz de hacer todo por su hijo, por su hija, y eso es muy común, siempre lo dicen los padres, siempre repiten que su hijo es lo más valioso, que darían la vida por ellos, pero cuando luego son de una identidad de género o una identidad sexual, de orientación sexual también diversa, pues estos mantras pues quedaron solamente en discurso. Y a mí me preocupa eso porque la confianza que estamos teniendo como Estado y como sociedad sobre el rol de protección de los padres es demasiado grande. Estamos sobreestimando a las familias en su rol de protección contra a los menores. Y eso es doloroso para mí admitirlo, porque debería ser un espacio de seguridad. Y entonces yo por un lado espero eso de las familias, pero no esperaría mucho tampoco, porque precisamente los espacios familiares han sido los espacios más violentos contra la población LGBTI. No, la violencia no viene del exterior, porque además ya conversamos de que hay una autorregulación en el espacio público. Y por la vergüenza y por el miedo, pues la población LGBTI se autorregula. Pero la violencia más fuerte y que más nos marca viene desde adentro de la familia. También desde adentro de la familia viene el apoyo que más nos marca. Cuando el apoyo familiar existe, todo el resto se gestiona. Y eso lo hemos visto con Cataleya, una niña que pelea contra todo porque su mamá le da apoyo, porque sabe que al llegar a la casa le dan fuerzas. Pero ya sabiendo que, pese a que espero eso, no esperaría mucho, sí espero que el Estado deje de darse las vueltas. Y espero que el Estado asuma una obligación, no es ningún favor con los niños, niñas y adolescentes. Espero que al fin se ponga a hacer su trabajo. Y con el Estado hablo de justicia y hablo también del Ejecutivo. Hasta el día de hoy no tenemos estadísticas ni investigaciones estatales serias sobre las niñas trans. En el censo que se planifica para el año siguiente, para el año 2021, me parece, o era este año, era para este año, o sea, supongo que lo dejará para después por el tema económico. Pero tocaba el censo este año y yo estuve revisando el precenso. Y el precenso no se pregunta sobre diversidad sexual, sino solamente a los mayores a partir de 13 años. Entonces, estamos invisibilizando y suponiendo que la identidad de género aparece mágicamente cuando se es adolescente, o más aún aparece mágicamente cuando se es adulto, y que los niños y niñas no tienen identidad de género, son como vegetales que no tienen identidad y de pronto les florece cuando cumplen 13 años. ¿Por qué no preguntar? ¿Por qué no incluir en el censo cuántas niñas y niños trans tenemos en Ecuador? ¿Por qué no preguntar sobre violencia intrafamiliar? Y en esto puntualmente, no solamente la necesidad de darnos datos reales y de visibilizar esta realidad, sino también de hacer lo que ya saben que tienen que hacer. La Corte Constitucional, no recuerdo en qué mes exactamente, estaba debatiendo un asunto sobre cuándo el Estado tiene la potestad de intervenir en el espacio familiar. Porque los espacios familiares, y yo le critico esto a la gente que dice que la familia es sagrada, la familia es sagrada, es importantísima, pero no es más sagrada ni es más importante que los derechos de los niños. No es más importante que los derechos de los menores. Y entonces yo no puedo, en nombre de la sacralidad de la familia, no intervenir. Cuando en una familia se están cometiendo abusos sexuales, se están cometiendo violencia contra los menores. Y el Estado no se atreve a intervenir en un espacio en donde la Corte Constitucional ya se pronunció de que el Estado tiene la potestad legítima interventora dentro del espacio familiar cuando los padres no estén ejerciendo la tutoría del derecho de manera adecuada
o cuando el ejercicio de la tutoría del derecho esté generando confusión o violencia contra los menores de edad. No puede ser posible eso. Entonces yo sí espero más del Estado que de los padres. Me gustaría pensar en los padres y en la familia como el espacio de protección, me encantaría, pero de quien más espero y exijo es del Estado. Un niño no es propiedad privada de su papá, no es un carro que lo raya y lo choca cuando quiere y luego lo lleva al taller y lo arregla estéticamente. Un niño no puede estar con la excusa de que es su papá biológico y que por lo tanto nadie lo puede sacar de ahí. Y esto lo amplío a toda la diversidad de la niñez. En espacios como Manaví, el incesto todavía es posible. Todavía se da casos de incesto en donde hay niñas que están dando a luz a sus hijos hermanos, a los hijos de sus propios papás. No es posible que el Estado se haga de la vista gorda y que esas niñas estén siendo atendidas en el Ministerio de Salud y que en los subcentros de salud no denuncien y no haya pasado nada. No es posible eso. Por lo tanto, hay que recordarle a los padres que no son dueños de sus hijos y que sus hijos, antes de ser sus hijos, son ecuatorianos. Y antes de ser ecuatorianos, son ciudadanos de un mundo que ya encuentra normativa específica para actuar en estos casos de protección puntualmente. Entonces, eso sí espero que discutamos un montón de temas alrededor de la niñez y que discutamos la potestad del Estado de intervenir inmediatamente para liberar a los niños, niñas y adolescentes de los espacios donde se les está ejerciendo sistemáticamente violencia, represión y violación a sus derechos. Eso es lo que yo necesito. Por ejemplo, yo necesito que cuando veamos un espacio educativo en donde se le discrimina a un menor de edad, trans, por ejemplo, pero también extranjero, también migrante, también afro, también indígena, ¿no? Yo necesito que haya penas estipuladas. Necesito no solamente que esté incluido, porque hay delitos de odio en el COIP, necesito que se ejecuten esas tipificaciones de delitos. Necesito que se denuncien, no necesito que me estén dando excusas, ¿sí? En que el docente no sabía, cuando uno de los principios más básicos del derecho es que la ignorancia de las normas no te exime de su cumplimiento. Entonces, cuando hablamos de niñez trans y cuando hablamos de diversidad sexual, se aplica que la ignorancia, que el desconocimiento de la norma sí te exime de la obligación del cumplimiento del derecho. Ahí sí se aplica. Entonces necesito yo que la justicia sea algo real para la niñez y adolescencia y necesito que se ponga la camiseta de garantizar que el espacio educativo sea un espacio seguro y eso no se va a garantizar mientras no se incluya la educación sexual integral, mientras no se visibilice toda la diversidad posible humana y mientras no contemos con espacios en la misma unidad educativa para denunciar la violencia familiar y la violencia del espacio educativo. Y las familias a su vez también tengan espacios para denunciar las violencias del sistema educativo. Porque lo que nos encontramos es padres que violentan a sus hijos y que luego en la escuela cubren a los violadores también. Y eso tuvimos un caso en Quito hace algunos meses de una niña que fue tocada indebidamente por uno de los personal de servicio de una escuela. Y la escuela no hizo nada en las primeras denuncias, hasta que llegó la prensa. No es posible eso. Entonces, yo no creo que estamos muy de acuerdo con ciertos grupos con los que normalmente me peleo, cuando dicen que no toquen a los niños y que con mis hijos no te metas. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con que con los niños no hay que meterse. Y precisamente por eso hay que introducir educación sexual integral. Y precisamente por eso hay que recordarles sus derechos. Y precisamente por eso hay que bajarlo a los padres de ese sitial sagrado en donde pueden hacer y deshacer con niños que son seres humanos y tienen vidas propias. Y eso no se puede hacer sin el Estado. Y me apena muchísimo que el Estado ceda ante estas presiones de estos grupos, ¿sí? Que son grupos políticos, puntualmente porque tienen aspectos políticos. Completamente de acuerdo. Bueno, Brian, ¿qué te podría decir? Agradecidísima contigo por este espacio, bastante tiempo que has invertido acá. Y bueno, o sea, agradecerte un mundo y espero pasar este tema del virus, que ya se mejore y encantadísima de irlos a visitar a Fundación Castella. Ese es uno de los retos también.
el estar cerca de ustedes, ver cómo es su acompañamiento, cómo es su rol, lo que ustedes hacen, y no solo a través, como que quien dice conocer de una pantalla, sino vivenciar aquello. Entonces sí me gustaría prácticamente ir allá y conocerlos más que todo, y a ti sobre todo también por el espacio, como te digo, agradecerte muchísimo por esto. Te seguiré molestando, perdón Sí, por sí, con gusto, Yuli. te seguiré molestando ya, y iremos así conversando, dialogando, como te digo, y sí me gustaría estar. Seguro. Y como te digo, te lo vuelvo a repetir, o sea, agradecidísima contigo en serio por este espacio, Brian. Y bueno, ya, uy, ya casi se nos han ido 2 horas. Y, Sí, sí. y Sí, bueno, no, eso. Julie, muchas gracias a ti también, porque yo siempre, bueno, hablo de la deuda histórica de muchos aspectos que tenemos con la diversidad, y que hagas un trabajo de investigación, sí, que pudiste haberlo dedicado a cualquier otro tema, que lo hables, que lo trates sobre un tema que es tan viejo, pero tan necesario ahora también, me hace sentir con mucha esperanza, porque es una manera de pagar esta deuda. Entonces yo te agradezco por pagar una deuda que no es tuya, es una deuda social, pero que sí, estás tú ayudando a pagarla, y por eso para mí es un honor estar aquí, porque si puedo contribuir en eso también, qué mejor que hacerlo juntos, y cuenta conmigo cualquier cosa, y mucha suerte en la investigación. Ay, muchísimas gracias, Brian, por esas palabras. Y sí, como tú lo dices, me uno, es una deuda que aún estamos lejos, pero vamos avanzando para en algo por lo menos aportar, y tratar este tema que sin duda es trascendental y necesita intervención ya. Entonces eso, agradecerte muchísimo, y como te digo, ya hemos de estar aquí conversando. Un abrazo inmenso y muchísimas gracias, Brian. A ti, Yuri. Cuídate y suerte en todo lo Chao, que hagas. gracias. Hasta luego. Cuídate, muchas gracias.